Buenos días. Me alegra mucho en este domingo en que celebramos esta jornada anual, el Día del Catequista en la Diócesis de Zamora, saludarles a todos ustedes, hermanas y hermanos catequistas, que desempeñan una labor tan importante para el crecimiento y maduración de la fe de nuestras comunidades. Extrañamos este año esta celebración tan gozosa y tan festiva en que se encuentran ustedes entre sí, catequistas de toda la diócesis, con el sacerdote coordinador de esta actividad, el Padre Eligio, y con el equipo diocesano que colabora. Extrañamos también, por mi parte, el verme en medio de todos ustedes para saludarnos, para intercambiar alguna noticia grata y para compartir la catequesis, la charla anual y sobre todo para tener un culmen en la celebración de la Eucaristía como lo vamos a tener en esta ocasión. Solo que ahora, pues por las condiciones que nos impone esta coyuntura sanitaria de la pandemia, lo hacemos virtualmente. Nos comunicamos a través de medios electrónicos, pero nos comunicamos con mucho gusto, con mucho cariño y también esperando que esta situación pueda pronto pasar. La actual pandemia ustedes lo han experimentado igual que yo, es un contexto de riesgo para la salud y para la vida. Han enfermado y se nos han ido personas conocidas y cercanas y nos dejan pues este hueco en nuestro círculo de amigos o de familiares, pero los recordamos y encomendamos su vida, su destino al Dios que es Padre rico en misericordia. Este contexto de pandemia que pone en riesgo nuestra salud y nuestra vida nos ha obligado en algún momento a quedarnos en casa, a cuidar mucho la sana distancia entre una persona y otra cuando nos reunimos ahora siempre en pequeños grupos, no en grandes asambleas. Esta asamblea el año pasado y los años pasados, pues siempre es una asamblea numerosa, festiva, en la que estamos muy cerca unos de otros, alabando a Dios, cantando, orando, escuchando como discípulos su palabra y su orientación a través de quienes toman parte como expositores o como coordinadores de alguna actividad dinámica o canto. No ha sido fácil, y ustedes sin duda en su parroquia lo habrán visto, cómo lograr el adecuado equilibrio entre la búsqueda y la conservación de la salud y la protección de la vida. Me refiero a la salud y a la vida física, y cómo promover y cómo no descuidar la salud y la vida espiritual. Creo yo que entre todas las actividades humanas, para nosotros creyentes, la actividad espiritual, en la que nos juntamos 2 o 3 o más, siempre en un número moderado, a rezar, a escuchar la palabra, como lo estarán haciendo algunos y algunas de ustedes en esta ocasión. Están juntos 2, 3, 4 o 5 con la adecuada distancia y las debidas medidas para que no se ponga en riesgo la salud por el eventual contagio que a veces puede darse. Entonces, ¿cómo equilibrar la protección de la salud y la vida física y también no descuidar la protección y la salud espiritual y que no venga menos la vida espiritual? En este domingo yo quiero compartirles el tema en esta catequesis de la vida, tanto la vida temporal como la vida eterna. La vida temporal, que para todos los seres vivientes tiene una fecha precisa,
en que brota, en que comienza, y tiene también una fecha precisa en que termina. Y la vida eterna, pues es esta vida espiritual que esperamos gozosamente eterna y que comienza en esta historia y culmina cuando se da el encuentro cara a cara con Dios y cuando Él, por su infinita misericordia, nos invita a sentarnos al banquete festivo de su reino. La vida eterna que comienza en el tiempo y, como su nombre lo dice, no termina, es gozosa en la eternidad. Ustedes como catequistas y su servidor hemos ayudado a otros a aprender, a recitar el credo y a tratar de comprender esta síntesis de las verdades de nuestra fe, este compendio de lo más esencial de nuestra fe. Y en el credo que vamos a recitar hoy en misa, como lo hacemos todos los domingos y los días festivos y solemnes, decimos de Dios que es el creador del cielo y de la tierra. Y decimos también que es creador de lo visible y lo invisible. En el credo mismo confesamos, convencidos desde la fe, que creemos en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. El Padre Creador lo es del cielo y de la tierra, es decir, de realidades espirituales que no por ser espirituales son etéreas, son como imaginarias, realidades espirituales que existen, la vida eterna, la presencia de Dios, los santos y ángeles alabando a Dios, como decimos en misa, y creemos también en la tierra, es decir, en todo lo creado que es material y que coincide, como decimos en el credo, con todo lo visible. Hay realidades que nuestros sentidos captan, tocan, ven, miden, y hay otras realidades del mundo invisible que son también reales y salieron también de las manos creadoras de Dios. Y cuando decimos creer en la resurrección de los muertos, pues estamos aceptando en esta expresión que hay una vida, la física, la temporal, que tiene un término que se llama muerte, pero también hay una vida eterna que consiste en que Jesucristo, el que nos precedió en la muerte, nos precede y nos garantiza nuestra propia resurrección con su resurrección. A mí me encanta mucho esto que leemos en la vigilia pascual y en la domingo de resurrección, en la Pascua, aquella secuencia, aquellos versos poéticos que se recitan antes del Aleluya y antes del Evangelio en la Pascua. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Habla de cómo Jesucristo, el viviente, muere porque tiene una vida temporal, histórica, y el que aparentemente se ve derrotado por la muerte, realmente triunfa porque es Dios, no solo hombre, y triunfa con el triunfo de la resurrección. Muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Y este levantarse, que es resucitar, esto nos alienta en nuestras luchas, nos garantiza que existe esta vida del mundo futuro. En una catequesis que compartíamos recientemente, creo que era para los coordinadores y coordinadoras de catequesis, nos centrábamos en el capítulo 2 de esta encíclica que hace 5 años, en 2015, nos envió el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. La encíclica Laudato Si, en la que el Papa toma como título estas palabras del himno que atribuyen a San Francisco en su alabanza y acción de gracias a Dios por todo este mundo creado, lo visible y lo invisible. Y en ese capítulo 2 de la encíclica del Papa
nos centramos en meditar sobre Dios creador. Y decimos que Dios nos ha creado por amor. Un catequista, una catequista como ustedes, sin duda, ha repasado y meditado infinidad de veces las narraciones de la creación que están consignadas en el libro del Génesis. Dios despliega su poder y su sabiduría y de la nada, con su sola palabra creadora, jala a las cosas que no son para que empiecen a ser. Les da existencia. En el libro del Génesis se presenta al Dios creador, que él mismo para existir no ha necesitado a alguien anterior a él para que le dé la existencia. Él existe desde siempre y él llama a los demás a que existan, y existiendo las cosas, los seres vivientes, en la narración de la creación del Génesis, finalmente, cuando hay un escenario adecuado, crea al ser superior de todas las criaturas, al ser humano, a ustedes y a mí, que somos superiores en el sentido de que Dios, al final de la creación, como coronamiento de esta misma creación, dice: hagamos al hombre, entendiendo por hombre el ser humano, hombre y mujer, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¡Qué maravilla! Dios se esmera en la creación del ser humano y dice el libro de Génesis, y los hizo hombre y mujer. Y les dio la misión de poblar la tierra y también de dominar sobre las demás criaturas. El Papa Francisco, en este capítulo 2 sobre la creación, la teología de la creación, habla de cómo hay que entender este dominio sobre todas las demás criaturas. Es un dominio que consiste en coordinar lo que existe, en aprovechar lo que existe de una manera ordenada, o sea, las criaturas inanimadas como el sol, como la luna, como el mar, y criaturas animadas porque tienen vida, pero no tienen este principio vital que es el alma espiritual que sí tenemos los seres humanos. Coordinar la actividad de todas las criaturas en cuanto podamos, o aprovechar aquella actividad de las criaturas que no depende de nuestra coordinación, sino de nuestro inteligente uso, como sería el sol, la luna, el viento, para que en un concierto armonioso todas las criaturas puedan ser aprovechadas para alabanza de Dios, para bien del propio ser humano y para todo encauzarlo a Dios mismo. Dominar la tierra, como dice el libro del Génesis, significa labrar la tierra, cuidar la tierra, hacerla producir siempre para beneficio de los demás seres animados, los animales irracionales, pero también para beneficio y provecho del ser animado con esta alma espiritual que somos los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de creación, hablamos de un despliegue de la fuerza poderosa de Dios para hacer existir a sus criaturas, y hablamos de creación con un concepto distinto de si habláramos nomás de naturaleza. Parece que la naturaleza es más bien quizá la misma creación, pero entendida desde una perspectiva en la que no se necesita la fe. Como la ven los que no tienen el privilegio de creer, como algo que se observa, se analiza, se optimiza, pero nosotros cuando a la naturaleza le decimos creación, estamos claramente diciendo que todo lo creado son eso, criaturas, y que detrás de todo lo creado hay un creador. Y por eso el ser humano, que es la obra superior de la creación, porque en el ser humano Dios plasma su imagen y semejanza, pues el ser humano se desenvuelve, se desarrolla siempre en una triple relación: la relación con Dios creador, la relación con la creación, que es el conjunto de criaturas, y la relación con la criatura que, como cada ser humano, es semejante a nosotros, el prójimo.
el hombre tiene que estar vigilante de la creación que Dios le encomendó para también relacionándose con amor, con Dios mismo, con la naturaleza o creación y con el prójimo. Actuemos de tal manera que los progresos que se van haciendo en el conocimiento y amor de Dios, en el conocimiento y dominio en buen sentido de la naturaleza, en el avance de nuestras relaciones humanas, nada de lo que vayamos progresando o avanzando, al final resulte que se vuelve contra el mismo hombre, como si estuviéramos avanzando en nuestra propia autodestrucción. Otra vez, recordando esta experiencia que hemos tenido ya por medio año de pandemia en el mundo, universo, en la tierra, hemos visto que la sabiduría y la técnica del hombre son insuficientes y hay ciertas cosas como la presente que se salen de control. Hemos visto que tal vez la actual pandemia, con todos los estragos que ha hecho en el mundo entero, es resultado de algún descuido que alguien tuvo, de alguna irresponsabilidad que alguien ha tenido o que muchos hemos tenido en el sentido de conservar la creación, de proteger la creación, o sea, de cultivar la tierra en el sentido de proteger todo lo creado, cuidando que esto mismo, todo lo creado, se oriente siempre a la alabanza de Dios y al servicio de la humanidad. El ser humano, como ustedes, como yo, es pues el ser superior de la creación y tiene que cuidar de jamás abusar de esta creación y abusar de las criaturas, sino que tenemos que, como decía hace rato, coordinar perfectamente nosotros como seres inteligentes para que todo finalmente se oriente a la alabanza de Dios. Hablamos de que esta vida, la vida temporal, comienza y termina cuando Dios quiere. ¿Quién de nosotros planeó el momento preciso de su nacimiento? ¿O quién puede determinar también el momento preciso del fin de su vida temporal? Solo Dios sabe, porque esta vida, la vida que tenemos, es don suyo, es don gratuito suyo para cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes. Cuando tenemos esta vida temporal, hay que pensar que si otro es el que nos la da, somos administradores, no dueños. Alguien haciendo alarde de mucha autosuficiencia, luego dice, tú no te metas con mi vida, muy mi vida, yo hago de mi vida lo que yo quiera. No, no está en tu vida, ni tampoco la realización del ser humano está en hacer de la vida que considera propia lo que él quiere. Somos administradores, no dueños. Y el administrador actúa con responsabilidad porque sabe perfectamente que un día va a dar cuentas de su vida a aquel al que la vida le pertenece. Hace poquito, el 13 de agosto, a sacerdotes italianos que se reunieron en la región de Lombardía, en Italia, sacerdotes ancianos que tienen una reunión, los ancianos, los muy mayores, les escribe el Papa una cartita en la que les decía, les agradezco por su testimonio de amor fiel a Dios y a la Iglesia y por la silenciosa proclamación del Evangelio de la vida. Qué bonito que el Papa se dirija a sacerdotes mayores que él, ya muy mayores, y que les muestre este agradecimiento por su, dice él, testimonio silencioso, proclamación silenciosa del Evangelio de la vida. Y es que, aún en la etapa del ocaso de la vida temporal, alguien puede hacer mucho bien a los demás
manifestando su amor al Dios de la vida, su gratitud a Él y también su respeto de la vida como un don sagrado que no tenemos que manipular porque le pertenece a Dios mismo. Hay entre muchos proyectos de vida, también hay proyectos de muerte. Gente mayor, como estos sacerdotes a los que se dirigió el Papa el 13 de agosto, de allá de la región de Lombardía en Italia, gente mayor, a lo mejor se sienten relegados por la propia familia, como un mueble arrinconado que ya no tiene mucha utilidad y ya lo mandamos como el rincón de los desperdicios. Gente mayor y tal vez no muy mayor, pero con enfermedades en fase terminal, hay un momento en que ellos mismos, en medio de mucha depresión, o su familia, los considera también como inútiles, como improductivos, como si el ser humano valiera por el trabajo que hace, en el que se ven los logros, y esto que produce o que logra se cuantifica por el dinero que resulte de la actividad que hizo, del servicio que prestó o de las cosas que produjo. Hay gente que en el ocaso de su vida está siendo muy útil a los demás, con su testimonio silencioso, con sus consejos sabios, con su plegaria interminable, y por eso no estaremos nunca de acuerdo, los que amamos la vida, en la eutanasia o en el suicidio asistido, cosas que se dan en algunas latitudes del mundo, como si los que provocan la eutanasia, claro, de acuerdo con el enfermo, con el anciano, o asisten a un suicidio, como si estuvieran haciendo un gran bien a la persona que está tal vez muy anciana o en fase terminal. Alguien que no ha entendido desde la fe el significado del sufrimiento como parte integral de la vida, quisieran eliminar el sufrimiento, y por eso a lo mejor pretenden estar haciendo algún favor cuando provocan una muerte placentera a aquel anciano o enfermo en fase terminal. Nosotros que amamos la vida, que sabemos que somos administradores, que hay que dar cuentas al dueño que es Dios, no estamos de acuerdo ni tampoco con el aborto, ni tampoco con la promoción del consumo de drogas que van provocando un momento tal vez placentero, como dicen los que consumen, pero que al final van destruyendo la mente, la salud física. No estamos de acuerdo con que se considere la vida humana como una mercancía barata a la que alguien le pone precio y a la que alguien elimina, valiéndose de empleados a sueldo, sicarios, para que tal persona deje de existir. El crimen organizado, las bandas de delincuencia que matan, que secuestran, que con una atrocidad se muestran muy crueles en la forma de matar también, yo creo que no son algo con lo que tengamos que convivir. Habrá que pedir a Dios por los que hacen esto, pero también habrá que poner nuestra parte para que haya paz, armonía y un respeto grande a la vida humana. Los obispos de México en el 2010, fíjense, ya hace 10 años, ante esta situación de violencia y de poco respeto a la vida, emitimos un documento que se titula Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Cuando hablamos de la vida humana, la vida física, la vida temporal como un don de Dios, queremos protegerla y promoverla, pero para que sea una realidad con dignidad, la vida digna. Digna, es decir, tener en cuenta que cada persona es irrepetible y que en cada persona se replica la imagen y semejanza de Dios, y de ahí nuestra dignidad. No de que seamos más inteligentes o menos, o más ricos o más pobres, o más poderosos o más reconocidos en la sociedad, o ignorados en la misma sociedad. En eso no está la dignidad, sino
en que llevamos plasmada la imagen y semejanza de Dios y en que Él, como les decía al principio, nos ha creado por amor. Bien, pues esta vida humana es así como el preludio para la vida eterna. Esto lo creemos gracias al privilegio de la fe que Dios nos ha dado. Por eso terminamos esta catequesis hablando de la vida eterna. La vida eterna comienza con el cuidado que tengamos desde ahora a nuestra vida espiritual, para que terminado el periodo de vida física, de vida temporal, empecemos o lleguemos a la plenitud de la vida eterna, que consiste en amar y ser amados para siempre, y hacernos uno con el Dios amor y vivir con Él para siempre. Ustedes y yo creo que tenemos la costumbre de celebrar el cumpleaños, celebrar cada año el día de nuestro nacimiento. Pero sería bueno tener todos en cuenta el día de nuestro renacimiento, porque las flores y los pajarillos y los animales domésticos y salvajes nacen y mueren, pero de todos los seres vivos, solo el ser humano nace y renace, o sea, nace y vuelve a nacer. Nace en la vida temporal que desemboca en la muerte, renace el día de su bautismo, tiene su segundo nacimiento, y este no puede desembocar en muerte, porque es un segundo nacimiento en el que Dios nos adopta como hijos, y a partir de ahí quedamos programados por Dios, por su generosidad y misericordia, a la vida eterna. Qué bueno que todos pudiéramos ser conscientes del día en que renacimos, para que celebremos el cumpleaños de vida de fe, o sea, el cumpleaños de nuestro nacimiento, que nos da la oportunidad de vivir esta vida espiritual. En el folletito que se imprimió para que meditaran esta semana en sus grupitos o en forma individual, se lee la frase en la portada, aquella frase de Juan en su capítulo 10, que habla antes del buen pastor. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sin duda, esta actitud de Cristo para compartirnos vida abundante se está refiriendo a una vida digna en la que un día saltaremos a la vida eterna, la vida plena, la vida en Dios, la vida abundante. Cuando en el año 2007 se preparaba la Asamblea del Episcopado Latinoamericano en Aparecida, Brasil, meses antes de este evento, los directivos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana fueron a Roma con el Papa Benedicto a proponerle el tema de la asamblea y algunos contenidos. Y el tema era discípulos y misioneros de Jesucristo para que tengan vida eterna. Y recuerdo que el Papa les sugirió, agréguenle en Él, o sea, discípulos y misioneros de Jesucristo para que en Él nuestros pueblos tengan vida. Fue muy interesante este añadido del Papa, porque si Jesucristo mismo se definió en el Evangelio de San Juan como yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pues la vida temporal, ya dijimos, somos administradores y le pertenece a Dios. La vida eterna, contemplar a Dios cara a cara, pues es un logro que nos ha conseguido Jesucristo con su muerte y resurrección. Entonces es en Él, en Jesucristo, que como discípulos y misioneros suyos vamos a tener vida como pueblos y como personas. Es interesante escuchar a San Pablo, que estuvo tan convencido de que esta vida física, esta vida temporal, no tiene sentido si no es en Jesucristo. Y así lo llega a decir: vivo yo, pero ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. O también, como dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1,
Dice San Pablo, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Si todavía queremos escuchar otro testimonio de alguien que vivió muy convencido de que la vida es vida en Dios, la vida es vida en Jesucristo, para que sea vida espiritual, que sea un preludio de la vida eterna. Un testimonio es el de Agustín, este santo obispo del norte de África del siglo IV, que relata en el libro de sus confesiones cómo en sus años juveniles andaba él ansioso buscando la verdad y buscando la felicidad, pero dice, yo la andaba buscando fuera y esta verdad y esta felicidad estaba dentro de mí. Y le llega a decir a Dios, Señor, tú eres más íntimo a mí que mi propia intimidad, que yo mismo. La vida del ser humano creyente no tiene sentido si no es en Jesucristo el que se definió como la vida, como el camino, como la verdad. La vida espiritual, esta que es un preludio para la vida eterna plena, pues ha de alimentarse también con recursos espirituales. ¿Cuánto oran los catequistas y las catequistas? ¿Qué tanto y con qué métodos enseñan a los demás a orar? La oración ha de ser para el creyente como la atmósfera limpia en la que respiramos, como el agua que no está contaminada y que es el hábitat, el medio donde se viven y se reproducen los peces. La oración ha de ser una actitud de cada día y de todos los días, ya sea realizada en forma individual, familiar o comunitaria. La oración ha de ser esta oportunidad de alimentar nuestra vida espiritual, porque consiste no en un monólogo, sino en el diálogo que tenemos con Dios y en el que Él nos escucha y nosotros lo escuchamos. Cuando el evangelista San Juan en el capítulo 6 nos trae el milagro de la multiplicación de los panes y después su explicación, la explicación que da Jesucristo de aquella multiplicación de panes es explicación que apunta ya a la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que me come no morirá para siempre. Y muchos, cuando Jesucristo hablaba de darles a comer su carne y a beber su sangre, pues no entendían este lenguaje. Quizá pensaron que se trataba de una propuesta de antropofagia, de comerse los hombres unos a otros. No, Jesucristo les hablaba en términos sacramentales, espirituales. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Van a recibirla sacramentalmente para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando muchos se le fueron porque se escandalizaron de este discurso, pregunta Jesucristo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Pero le responden, Señor, ¿y a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué bueno que los catequistas, las catequistas en nuestras comunidades sean agentes tan importantes para apoyar a los papás de familia en la preparación de sus niños, de sus niñas, acercarse al banquete de la Eucaristía, que es la oportunidad de entrar en comunión, en una gran solidaridad e interés por todos los que comulgamos el cuerpo de Cristo, que es pan de vida y es sacramento de unidad. Qué bueno que los obispos mexicanos, desde el año antepasado, propusimos un proyecto global de pastoral mirando el año 31 de 2031, que celebramos 500 de las apariciones de la Santísima Virgen, y el año 33, 2000 años de la redención, y que a este proyecto global de pastoral que proponemos para que inspire proyectos y planes diocesanos y parroquiales, le intitulamos Hacia el encuentro
con Cristo Redentor bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Y qué bueno, digo, porque todo esto nos habla de la vida que hemos de emplear como buenos administradores, orientada a hacer crecer el reino de Dios que Jesucristo vino a inaugurar. Y qué bueno que no nos sintamos huérfanos en este empeño, sino que tengamos la mano de Santa María de Guadalupe, la que, por cierto, recuerdan, se definió a sí misma cuando Juan Diego le preguntó, bueno, voy a ir al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, pero cuando me pregunte quién me envía, ¿qué le voy a decir? Dile que te envía, que yo soy la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Saludo con mucho cariño a ustedes, hermanas y hermanos catequistas, y nos encomendamos a la protección amorosa de Santa María de Guadalupe, la Madre del Dios por quien se vive, y le pedimos que pronto podamos tener un ambiente más seguro para nuestra salud, para nuestra vida, y desde luego también un ambiente espiritual lleno de gracias que sepamos aprovechar para vivir esta vida con los pies bien plantados en el suelo y los ojos bien fijos en el cielo, mirando hacia la vida eterna.